En este video vamos a resolver el ejemplo 1 de elementos sometidos a temperatura. Tenemos tres casos en los cuales a todos se les ha aplicado un delta T de temperatura de 60 grados Fahrenheit. Vamos a ignorar el peso de todas las barras para este ejercicio. Nos piden que determinemos los esfuerzos en todas las barras y la deformación en cada tramo para cada uno de los literales respectivos. Nos dan la información como el módulo de elasticidad del material, el módulo o el coeficiente de dilatación térmica alfa, la carga P que está aplicada solo en el caso C y la sección transversal de dicha barra que es cuadrada y tiene 0.5 pulgadas en cada lado. Es una barra sólida. Para el caso A, vemos que es una estructura estáticamente indeterminada. Veamos la solución del caso A. Es una estructura estáticamente indeterminada. Por lo tanto, si seguimos la teoría, no hay esfuerzos generados, no hay cargas, y como no hay cargas, y es un elemento libre de deformarse, no hay esfuerzos generados por temperatura. Entonces simplemente esfuerzo por temperatura es igual a 0. ¿Sí? No tenemos ningún esfuerzo generado. Pero sí vamos a tener deformación. El objeto se puede deformar libremente. Sabemos que la fórmula de deformación por temperatura, en este caso, llamémosle el punto A y el punto B, a donde se encuentran los empotramientos, y el punto C donde está la carga aplicada. La deformación por temperatura de A con respecto a B, o B con respecto a A, y solo tenemos un tramo porque no hay cargas aplicadas en medio para tener que partir de otra manera. Sería igual a alfa L delta T, donde alfa es el 6.6 por 10 a la menos 6. L es la longitud inicial de la barra, que son 2 pies. Lo vamos a pasar a pulgadas, por lo tanto lo voy a multiplicar por 12. Y el delta de temperatura, que son 60 grados Fahrenheit. Esto nos va a dar la deformación por temperatura del tramo A, B. Dicha deformación es 9.504 por 10 a la menos 3 pulgadas. Y se va a deformar en este caso hacia arriba porque es un incremento de temperatura. Si hacemos un esquema de cómo se estaría deformando este objeto, esto va a crecer hacia arriba, siendo delta de temperatura AB. Y ese sería el literal A. Hemos calculado los esfuerzos y las deformaciones. Ahora vamos al literal B. En este literal tenemos que la estructura es estáticamente indeterminada, ya que tenemos empotramiento en los dos lados. Vamos a tener dos incógnitas y solamente una ecuación, que es la sumatoria de fuerzas en Y cuando estemos calentando el objeto. Mientras no existe temperatura, pues no hay ningún tipo de esfuerzo. Solo vamos a tener esfuerzos por temperatura. Entonces, sabiendo que
la temperatura nos va a estar alargando el material y él no se puede alargar, van a existir reacciones. Como existen reacciones, tenemos que dibujar el diagrama de cuerpo libre. Y sabemos que vamos a tener entonces, como es un delta de temperatura positivo, intenta empujar la barra hacia arriba, hacia los dos. Él se quiere estirar, va a meter en compresión a la barra. Por lo tanto, vamos a sentir aquí una fuerza de reacción que por equilibrio tiene que ser la misma fuerza de reacción que tenemos en la reacción de abajo. Si hacemos sumatoria de fuerzas, pues son la misma, ¿sí? No podemos tener diferencia. Entonces le vamos a llamar R. Sabemos que el cuerpo no puede desplazarse, por lo tanto, la deformación de A con respecto a B tiene que ser 0. No hay otra posibilidad, ¿sí? Esa es la única posibilidad que tenemos. Ahora, ¿qué está sucediendo? Vamos a ver el diagrama de deformaciones para que sepamos lo que le está pasando a la barra cuando aplicamos la temperatura. Vamos a hacer o nos vamos a auxiliar del principio de superposición. Tenemos la barra, le voy a quitar el empotramiento de arriba en B, ¿sí? Sabemos que primero, bueno, vamos a dibujarlo completo. Está empotrado de ambos lados. Sabemos que tenemos por acá la reacción que no conocemos. Y esto va a ser igual a... Voy a quitar el empotramiento de arriba. Y vamos a aplicar el principio de superposición. Por lo tanto, tenemos una estructura estáticamente determinada a la cual le quité el empotramiento de arriba. Entonces, ¿qué le va a suceder a esa estructura a la cual yo le quité el empotramiento arriba? Y le voy a aplicar el delta de temperatura. Se va a expandir. Y esto va a crecer un delta de temperatura entre A y B. ¿Sí? Como está libre, porque es determinada. Pero, ahora viene el otro caso. Yo voy a tener la carga. Ojo, se la quité, se la tengo que poner para poder cumplir con superposición. Ahora que yo aplico una carga que va de compresión, esta va a tender a encoger. Y aquí vamos a tener entonces un delta AB por carga. ¿Sí? Entonces tenemos un delta AB por temperatura y un delta AB por carga para esta pieza. Sabemos, por la primera ecuación de compatibilidad que planteamos, que no puede haber desplazamiento de los deltas. Es decir, que cuando sumemos por superposición el efecto de la deformación del primer esquema más el efecto de la deformación del segundo esquema, tiene que ser igual a la deformación del primer esquema. Y la deformación del primer esquema es 0. Por lo tanto, vamos a tener entonces que delta, voy a asumir positivo hacia arriba, que delta AB por temperatura menos delta AB por carga es igual a 0. Con esto, nosotros ya podemos determinar cuánto vale la fuerza R. ¿Por qué? El delta por temperatura lo conocemos.
Y sabemos que es alfa L delta T, donde alfa es 6.6 por 10 a la menos 6, multiplicado por 2 pies y multiplicado por 60. Ese valor, casualmente, la deformación es esta. Si se fijan, esta fue la deformación del objeto libre. ¿Y qué acabamos de calcular aquí? El objeto libre. Entonces, simplemente ya conozco uno de los dos términos. Vamos a colocar el otro. Entonces, tendríamos 9.54 por 10 a la menos 3 menos P por L entre AE, que es la deformación elástica por una carga axial, donde P sería nuestro valor de R. La longitud sería 2 por 12 para pasarlo a pulgadas y tener congruentes los términos, entre el área en pulgadas, 0.5 al cuadrado porque es un rectángulo, por 29 por 10 a la 3, que es el módulo de elasticidad. 29 por 10 a la 3 KSI. Esto es igual a 0. Solucionando ese sistema o esta ecuación, nos va a dar el valor de R. Entonces R va a ser igual a 2.871 kips. Y si sacamos el esfuerzo, que es lo que nos estaban pidiendo, el esfuerzo va a ser esa carga R, 2.871 entre el área, que es 0.5 al cuadrado. Por lo tanto, el esfuerzo nos va a dar de 11.48 KSI. Y aquí tendríamos entonces el esfuerzo al que está sometida la barra en el tramo o en el literal B. Deformación, pues deformación no tiene, como sabemos, no se ha deformado el cuerpo del punto de los empotramientos, ¿sí? Ahora vamos al literal C, que es cuando el objeto tiene una fuerza a media altura, una fuerza P, que vale 3 kips. Igual sabemos que es un elemento estáticamente indeterminado, el cual va a tener una carga P aplicada a media altura, va a tener una reacción en A, bueno, esta es reacción en B, arriba ya hemos llamado B y arriba hemos llamado A. Puedo colocar las reacciones de la manera que yo crea que van a estar o que va a estar sufriendo el cuerpo. Y estas serían las reacciones. Podemos plantear una relación de equilibrio si quisiéramos, por ejemplo, la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, positivo hacia arriba. Y tenemos entonces RA menos RB menos 3, que es el valor de P, igual 0. Y esta podemos llamarle ecuación 1, que es la ecuación de equilibrio estático. Aparte, como tenemos una carga en medio, debemos de determinar
el diagrama de cuerpo libre de cada uno de los tramos, porque cada tramo se va a estar deformando según sus fuerzas internas. Vamos a hacer ese diagrama de cuerpo libre de cada uno de los tramos. Y veamos, en el primero vamos a hacer un corte, un diferencial antes de la carga aplicada en P, que sería el punto C. Entonces esto es de B a C y esto es de C a A. En el punto B vamos a tener RB y un diferencial antes de la carga P aplicada está como resultante interna RB. Ahora pasamos RB por acción-reacción al cuerpo CA. Está también la carga P, que sabemos que vale 3. Y por equilibrio, y tiene que coincidir con la reacción como le hemos puesto arriba. Si sabemos que tiene que equilibrar esa fuerza, el valor va a ser de RB más P, el valor de esa fuerza interna. Que si vemos de la ecuación 1 de equilibrio estático, yo despejo cuánto vale RA y me va a dar RB más 3, que es el valor de P que tenemos acá abajo, solo que sin sustituir. Entonces aquí tenemos fuerzas internas. Fuerza interna en el tramo BC es RB, fuerza interna en el tramo AC, o sea, RB más P. Así lo dejamos todo en función de una sola incógnita. Ahora, sabemos que, nuevamente, la deformación del objeto va a ser 0. ¿Sí? Pero, nuevamente vamos a aplicar el principio de superposición. Veamos las imágenes. Inicialmente tenemos un elemento empotrado con una carga en medio con valor P. Como estamos aplicando superposición, voy a quitar un empotramiento, así me quedo con una estructura estáticamente determinada, que es el objeto o el objetivo del principio de superposición. Voy a quitar nuevamente la de arriba. En realidad podemos quitar cualquiera. ¿Y qué vamos a tener? Al primer objeto le voy a aplicar lo que es solo la temperatura, para dejar la temperatura por aparte. Lo que va a sentir el objeto es nuevamente que él se va a expandir. Un delta de temperatura de A a B. Ahora le voy a quitar la reacción, así que en realidad aquí tenemos la reacción en B y aquí abajo tenemos lo que es RB más P, ¿sí? Que es lo mismo que poner RA, pero vamos a manejar ahorita una sola incógnita. Si yo quito RB para poder hacer el primer esquema, ahora lo tengo que poner. Pongo aquí abajo RB. Como no puse la carga P en el primer esquema, también se lo voy a poner. La carga P. ¿Cuánto valdría esta reacción? Pues si se fijan, va a valer RB más P por equilibrio. Y si nos damos cuenta del principio de superposición, todo lo que esté aquí arriba, sumado, me tiene que dar este. Veamos que arriba solo tenemos RB. En medio, aquí está la carga P. Y la suma de estos dos nos tiene que dar RB más P. Aquí, ¿cuánto vale esta reacción? Vale 0. ¿Por qué? Porque no hay fuerzas aplicadas y el objeto simplemente se ha movido.
porque solo estaba aplicada la temperatura. Entonces, cuando analizamos el segundo objeto, con esa carga P, vamos a decir que todo el objeto baja. Y vamos a tener una carga por deformación, una deformación por cargas. Por eso le llamo delta P. Pero esa deformación por carga, ojo, si nos damos cuenta y hacemos un análisis de equilibrio, este diagrama es este mismo, si nos podemos dar cuenta, ¿sí? Ambas partes están sintiendo compresión, es decir, que se está agachando o acortando, a diferencia de la de tensión que se estaba estirando. Por lo tanto, ambas deformaciones las puedo sumar dentro de este delta P, aunque después yo sé que la tengo que restar del delta de temperatura para llevar toda la tendencia de desplazamientos. Entonces, este delta P, ¿quién sería? Va a ser la deformación de B con respecto a C, más la deformación de C con respecto a A. Ambas por carga. ¿Sí? Teniendo clara la ecuación de compatibilidad, vamos a plantear la ecuación ya formal. Sabemos que la deformación de A con respecto a B es 0. Pero la deformación de A con respecto a B, si lo vemos en el esquema en el que hemos utilizado la superposición, tenemos la deformación de A con respecto a B por temperatura menos la deformación por carga, eso debe de ser 0, menos delta BC por carga más delta de C con respecto a por carga igual a 0. Ojo con ese signo. Y ese signo menos se le aplica a ambas. ¿Sí? Hay que tener cuidado con ese signo. Nuevamente, este valor de delta AB por temperatura, cuando el objeto es estáticamente determinado, ya tenemos su valor gracias al literal A. Entonces ahí nos va a quedar 9.504 por 10 a la menos 3 pulgadas menos la deformación por carga de BC. Eso es RB por la longitud de ese tramo, que es una pulgada, un pie multiplicado por 12 para tenerlo en pulgadas, entre el área 0.5 al cuadrado por 29 por 10 a la 3 KSI menos la fuerza interna del tramo CA, que es RB más 3 en ese caso, ¿sí? Porque le hemos puesto la fuerza interna, RB más 3 kips multiplicado igual por un pie por 12 para pasarlo a pulgadas, tiene la misma sección transversal y es el mismo material, por lo tanto tenemos los mismos valores, y esto es igual a 0. Si yo despejo el valor de RB para este caso, que es la reacción de arriba, RB va a ser igual a 1.371 kips. Y RA, ya simultaneando en la ecuación 1, estaría dando 4.371 kips.
Si ponemos la orientación, como ambas me dieron positivas, significa que había asumido bien las direcciones y simplemente va hacia abajo la de reacción en B y hacia arriba la reacción en A. Estaban bien asumidas. Y estas serían las respuestas. Bueno, eso serían las reacciones. Como nos piden esfuerzo, el esfuerzo vendría a ser dividir estas reacciones entre el valor de la sección transversal, que sabemos que es 0.5 al cuadrado. Por lo tanto, el esfuerzo BC y nos va a dar 5.484 KSI en compresión, y el esfuerzo, esto es esfuerzo BC, esto sería esfuerzo, el esfuerzo AC sería igual a 17. El esfuerzo sería de 17.48 KSI, también en compresión. Y con esto estaríamos teniendo el resultado de los valores de esfuerzo en el tramo o en el literal C de este ejercicio.